Bueno, estoy encantado de ver que esta empresa quebrada, la de Urlian, que 5 millones de euros, Amber Capital, que es la dueña de Prisa vale 260 millones y debe 900. Es decir, Prisa está quebrada. Cualquiera podría comprar hoy Prisa, pero ya se encargará el gobierno de que no la compren y la oposición de que no la compren tampoco. Bueno, hoy inserta esta propaganda comunista de los mismos, pero los mismos. Aquí en la lista no está Hu Jintao, porque ya lo han purgado. No están los 2 millones de presos en campos de concentración uigures. No están los que no pueden ver ni Twitter, ni pueden ver Facebook, ni ningún tipo de red social, por asquerosamente progre que sea, si es occidental. Aquí estos son los dueños de TikTok. Que todos los que usen TikTok, que sepan que todos sus datos los tiene el Partido Comunista Chino y de Urlian. Esto va inserto. China observa, porque watch es mirar y vigilar. China vigila. Desde el país, China vigila, es decir, el poder comunista totalitario más letal del mundo, enemigo de todo lo occidental, donde se ha prohibido otra vez todo lo occidental. Esto es lo que publica El País. Esto es Urlian, esto es Miguel Barroso, esto es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y estos quieren ahora pactar con Borja Prado para que entre allí y manden ellos, por supuesto. Los tres titulares son tremendos. O sea, viene arriba todo lo que necesitas saber. A favor de la paz mundial y de un futuro común. Claro. Es mentira, porque lo que hizo en el discurso Xi Jinping, antes de sacar al anciano a patadas, lo que hizo fue al revés, condenar un régimen de equilibrio donde mande Occidente. Y aquí dice modernizar el país, el periódico. Es que parece una valla publicitaria. Dice todo lo que necesitas saber de China. Sí, y dice que estamos a favor de la paz mundial y de un futuro común, que es, como todo el mundo sabe, la seña de identidad de las dictaduras comunistas. Por eso a Taiwán la amenaza. Claro, provocan una paz absoluta después de asesinar. Y modernizar el país, prioridad del Partido Comunista, que parece una valla publicitaria. Y me encanta, muy buenos días, me encanta lo que lleva la letra pequeña debajo de China Watch, China Vigila, que dice, dice nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Esto es de la República Popular China, nosotros solo cobramos, ¿eh? Sí. Nosotros solo cobramos. Dice el editorial, dice: el informe presentado al 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino es esperanzador para la comunidad internacional, según los analistas. Enrique Juliana. En que en el suplemento aparece la purga. Folk. Dale la vuelta, que la contraportada parece una profecía. 2000 años de construcción. Mira, esto no sabes si se refiere a la muralla o al nuevo telón de acero. O a la deuda de Prisa. Hoy hay una información en toda la prensa que habla del régimen de explotación del puerto de Hamburgo. Es el tercer puerto en importancia es paralelo, en Europa. Esto se produce, la entrada directa de la propaganda china en el país se produce a la vez que Scholz entrega el puerto de Hamburgo a COSCO, que es la multinacional naviera de China, que no es multinacional, que es comunista. Se habla de un 25%, es verdad que la propuesta inicial era del 40%. Ha habido un colapso en el gobierno de coalición en Alemania por esta cuestión, precisamente. Es que además da la casualidad, y por eso la gente piensa que hay guanxi, es decir, contactos, dinero, porque este era alcalde de Hamburgo. Efectivamente, fue alcalde de Hamburgo durante muchos años. Sabe muy bien lo que vende. Y Scholz se va dentro de unos días a un viaje también muy polémico del que se está escribiendo mucho en Alemania, que es a China, lógicamente. O sea, la dictadura comunista financiando a la prensa gubernamental sanchista. Esos son los valores de Urlian, el que en un desayuno dijo que el periódico en un momento probó ser de derechas, pero no era rentable. No era rentable. Esos son mis valores, ¿no? Esos son los valores de Urlian. Bueno, le llama ser de derechas a defender la Constitución frente al golpe de Estado en Cataluña, que eso es lo que hizo Caño. Tampoco es que hizo una cosa tremenda, y un momento en que el PSOE defendía el 155. No fue suicida, ¿eh? Aún así lo purgaron. Y ahí está Miguel Barroso, que es como poner a Barbarroja, el cubano, al frente de los servicios de inteligencia. Pero no tienen dinero, deben dinero, están quebrados. Y entonces quieren que venga Borja Prado con el dinero de Berlusca, que no ha podido hacer la OPA completa sobre Mediaset, después de echar a Basile y esa televisión, que es una ruina, porque es sanchista, porque es pura propaganda política, asquerosa, además repugnante. Bueno, y aquí está. Y la derecha, en lugar de combatir este proyecto totalitario que es el de Sánchez,
pactando jueces. Efectivamente. Yo es que no. Ahora, no lo que decía Rosana es gravísimo, ¿eh? O sea, si ya te controlan la logística, cuidado que además la entrada por un puerto, Alemania, por ejemplo, tiene un problema y ahora se ha visto la hiperdependencia de gas ruso, porque tampoco puede regasificar, no tiene prácticamente regasificadoras. Claro. La entrada natural de cualquier buque metanero, evidentemente, es vía puerto. Si China te está controlando los puertos, te controla la logística, la entrada de alimentos y te puede controlar, evidentemente, cualquier expansión que tú hagas para intentar captar energía vía mar. Te controla todo y dependes de Rusia vía gas. Esta es la locomotora europea, es maravilloso el bueno, diseño. hay que decir que esto empezó por el Pireo. El primer puerto que compraron los chinos, esto Juan Pablo Cardenal, que es el que mejor ha estudiado en España la expansión mundial de China. Expansión mediante mano de obra esclava, mediante la estafa, la copia de patentes, son delincuentes. O sea, no es una potencia económica, es una potencia delictiva. O sea, esto Juan Pablo lo estudió estupendamente, lo ha estudiado muy bien. Pues empieza con el Pireo. Y claro, la gente dice, bueno, el Pireo, Atenas, Grecia, no tiene importancia. Amigo, ya estamos en Hamburgo. O sea, no era importante. Federico. ¿Y Hamburgo no es importante? En España están Federico, comprando empresas de energías verdes por todas partes. Sí, en en Davos. Todo es España, suyo. para claro. tener la rentabilidad asegurada del En Davos, 7,5% del kilovatio. La subvención. Exacto. Federico, en Davos, a Xi Jinping se le llama su excelencia. Pero claro. O sea, todos los líderes de Occidente, a Xi Jinping le están llamando su excelencia. Y la señal de ese suplemento en el diario del País lo que está diciendo es, así que tú sacaste la foto de la purga en primera plana, yo te voy a demostrar quién manda aquí. Yo te voy a demostrar quién Lo manda. rentable que Y es aquí no lo sacarla. tienes, exactamente. Mira, ¿ves? Y aquí lo tienes. Eso es. Aquí lo tienes. Esa es. Ahora hay un redactor jefe en el País de los de antes, vamos a suponer, ¿no? Deprimido y tal. Y entonces ve esto. ¿Va a volver a hablar mal de China? Hoy una pregunta, ¿y si no encuentra respaldo a su ampliación de capital, va a venir China Watch también a ponérselo? ¿Por qué no? ¿Tienes problema? Para Claro. un chino. Cualquiera de 150 estos millones. multimillonarios. Pero Los valores de Urgalian. Fuimos de derecha y no era rentable. Bueno, cosa que además... Mientras somos de izquierda y nos Cuando financia éramos de izquierda y el gobierno tampoco éramos nos rentables. permite entrar en Indra con un 5%. Nos regala Indra. Nos regala Indra. Y ahora los nos contratos quiere militares dar que van a Mediaset. caer. Hombre, pues mira. lo que está claro es que no se ha quedado sin dinero para la ampliación de capital pagando impuestos en Reino Unido. Eso está claro, porque con un 0,6% De 5 millones de euros declarados en Inglaterra, Urlian pagó 37.000 euros. Yo quiero esa ley de sociedades. Yo quiero esa ley de renta, pagan mucho menos de lo que pago yo por renta. Ayer, la inútil oposición que tenemos, la avispada cuca, cuando presume la Cazcarriosa de que vamos a bajar el impuesto de sociedades, sea el momento para decir, su amigo Urlian paga de 5.037.000 euros. ¿Va a aplicar, usted que habla de lo mismo que Inglaterra, va a aplicar esa ley de sociedades aquí? Y la Cazcarriosa vacila y después naufraga. Pues nada. En Bueno, fin, vámonos a Cres. ahora hablaremos de eso, porque, en fin. Uno Cres, empieza desayunando con China Watch y acaba como acaba, Federico, con artrosis, espalda hecha artritis, polvo. la espalda hecha polvo y me tiene que duele ir a las todo y no clínicas sé qué Cres. es. Me duele oriente. Ni la acupuntura con China eso. Watch. Sí, China sí, Watch. sí. En fin, vámonos a las Te queda el clínicas Cres. pinchazo del- Claro que sí, allí son acupuntura. expertos en medicina regenerativa celular, nos van a tratar todo este tipo de dolencias. Atención, a partir de los 55 años y sobre todo las mujeres. Y ojo a esa artrosis de rodilla que nos puede llevar a un quirófano. Sin hospitalización, por supuesto, y sin rechazo. Vamos a dar el teléfono de las clínicas, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, pues hoy la República de los Tontos pone la alfombra roja porque tenemos unos invitados muy especiales, Santi González. Pues sí, bueno, muy especiales, pero no desusados. O sea, No. para abrir boca nada mejor que el presidente del gobierno. Yo creo que lo mejor que podía hacer el doctor Fraude es ni meneallo, no viajar, no hablar, no moverse. Su viaje con la reina de África, el día que se estaban debatiendo en el Congreso los presupuestos, sus presupuestos, la augusta pareja de la Moncloa se fue de viaje. Para mal, claro. Si ya había demostrado que no conoce la geografía que gobierna, confundió Cádiz con Almería, Palencia con Zamora y Soria, ciudad natal de Antonio Machado, con Sevilla.
¿Qué podíamos esperar de su conocimiento de África? Frente al presidente Kenyatta, en Nairobi, confundió 2 veces Kenia con Senegal. Sí. Verá, presidente, usted estaba en Nairobi, la capital de Kenia. La capital de Senegal se llama Dakar. Entre Dakar y Nairobi hay una distancia de 8.339 kilómetros, mucho más que entre Lisboa y Nueva York. Entre los 68 miembros del séquito no podría llevar un geógrafo. Y pues ya imagínate que que va a Burkina Faso, que la capital es Ouagadougou. Bueno, ahí naufragan, ahí ya el antiguo Alto Volta alemán, que luego ahora es Burkina Faso. Le daba exactamente igual, como si le llevaran al Congo. Le daba exactamente igual. Santiago, yo lo que quería era la foto plantando un arbolito en Kenia. Con el Kilimanjaro al fondo, que lo ha visto en las novelas. Si confundió el jamón ibérico con el serrano, como para no confundir al de Kenia. Yo recuerdo una vez en el Festival de Jazz de San Sebastián que Gato Barbieri tuvo una actuación memorable, que dijo, para empezar, para abrir boca, me alegro mucho de estar en Barcelona. Y claro, se armó la mundial. Pero bueno, ya que estamos con el sanchismo, una muestra insuperable de alteridad. Su última explicación del desdén a Alfonso Guerra, nuestro Hu Jintao, del por qué no lo invitaron a los actos del 40º aniversario, dijeron, es que a lo mejor lo pitan. O sea, palabra de Sánchez. Impresionante. Los concejales el senegalés, que es de Kenia, no dejó que lo nombraran presidente de otro país, porque ahí la costumbre es que cuando viajas te dan un golpe de Estado. Es natural, a ver quién se mueve. Dijo, de Kenia, ¿eh? Antonio, le llaman Antonio ya. Sí. Gracias, Antonio. Anthony. Bueno, los concejales del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, más conocidos como carmenistas, han iniciado una campaña en las juntas de distrito para promover toda una serie de actividades en los centros educativos para hablar a los niños de personas trans ilustres a lo largo de la historia e instarles a reflexionar sobre la identidad de género. ¿Tú crees que sacarán a la monja Alférez? Bueno, es el único caso que probablemente... Es la única... Probablemente... Bueno, más que... eso no era una disforia de género, es más bien un hermafroditismo, que tampoco es lo mismo. Pero la monja Alférez es a lo más que era como guerrera, era tremenda, ¿eh? Sí. A lo más que se llegaba en la historia de España, sí. Oye, pero hay que ver, hay algunas bandoleras también famosas, que eran bandoleras pero bandoleros. Sí, pero vamos, como para llegar a la categoría de personaje histórico, van a tener que buscar. La obsesión pederástica que tienen con los niños. No puedo, es inevitable escuchar esto que nos cuenta Santi y recordar las palabras de Montero, ¿eh? Sí. Que los niños pueden tener relaciones con quien les dé la de las gana. Que no se ha retractado. Bueno, mira que era fácil. Pero ¿cómo se va a retractar? Mira que era fácil, ¿eh? Pero es que no se va a marcha atrás. No, si es que lo cree. Y no lo cree. Es que no es que se equivocó, no solo es que lo cree, es que habló de más. Es que habló de más. Es que habló de más, ese es el problema. Sigamos. Bueno, pues Nadia Calviño, otra que tal, aunque tiene un inexplicable juicio favorable en la opinión pública y sobre todo en la publicada, decía en el programa de Ana Rosa, los indicadores económicos no apuntan a una recesión económica. No, que va. Lo dijo sin sonrojarse, desdiciendo a Funcas, la AIREF y el Banco de España, por nombrar algunos organismos que han criticado las cuentas del gobierno de Sánchez. Este retrato de la realidad deja sin argumentos a Calviño, que solo atina a decir que la vida ha subido en todos lados, pero que lo bueno es que ya está bajando. No tienes más que ir a un supermercado y ver cómo está bajando todo. Sí, y hacer una encuesta entre la población. Pues es que, vamos a ver, bueno, va a salir en nada el dato de PIB, pero mientras que estén saliendo datos que se sitúan trimestralmente en 1 o 2 puntos y tengas inflaciones del 8 del 10, o sea, que la gente saque la resta. Pero ¿cómo vas a estar incrementando? El PIB es la acumulación de las rentas personales y empresariales. Las empresariales están como están con datos de hundimiento en consumo de gas, la industria de entre el 50 y el 60%. Y las personas están con incrementos de rentas de 1 punto, 2 puntos e inflaciones de 10. ¿Pero cómo no te va a ir la economía hacia recesión?
Y mientras Montero natural. siga recaudando y recaudando, pues imagínate, están de fiesta. Sí, sí. Los datos de inflación son muy difíciles de bajar. Es decir, estos se creen que la inflación Pues la de bajas hecho, lo que hacen es ralentizar el en incremento. 6 meses. Sí, que Eso es lo cuidado, que- Santi, que aquí como note esto, aquí ya sabes, esto es como en el fútbol o como en la vida. Dice, aquí el huerto o lo labras o te lo labran. O sea, Estás en posición Barça, Santi. Sí, sí, Bien, sí, sí. sí. Bueno, pues eso asegura Calviño que la inflación está alta, pero las previsiones, que, ojo, acababa de criticar unos minutos antes, Sí. señalan que seguirá descendiendo. El No digo más. inexplicable prestigio, como tú dices, en la opinión publicada. Y yo creo que tiene que ver con ser la hija de uno de los grandes jefes masónicos que ha tenido España en el último medio siglo en democracia. Los grandes tanto. capitostes masónicos han sido Calviño y Caamaño, que fue ministro de Justicia. Y ahora Sí, tiene un señor. bufete de tráfico de influencias, masonería destilada. Estos no Sí, sí. aparecen disfrazados con los delantales, los mandiles y tal. No, esta es la masonería de verdad. Pues la vicepresidente remató su espectáculo aseverando que los españoles ven cómo sus hijos tienen empleo y antes no lo tenían. Lo dice hablando del país líder de la Unión Europea en cifras de paro. Bien, Belisario escribió en mi blog: el PP está a punto de volver a equivocarse gravemente. No hay nada que negociar con una banda de facinerosos y los potenciales votantes están hasta el aparato urogenital. Elena se pregunta en Twitter por qué no se aprovecha la visita de Pedro y Begoña a la cárcel de Mandela en Robben Island para dejarlos encerrados. El viaje de Pedro, Begoña y sus 68 acompañantes. Yo creo que cámaras debe llevar por lo menos 15. Sí. Oye, solo un ejercicio de agudeza visual, que diría el otro. Si ya no estás en el Africa Center, ¿por qué tienes tanto empeño en ir a África? Pues los Wansi. Y- Has hecho Wansi. y lo contactos. O sea, ya no son contactos del No, Africa no, Center, no, ¿no? Ya Wansi, son tuyos, ¿no? Wansi. Y lo que contamos en OK Diario, le preguntamos, ¿para qué va? ¿Tiene agenda? No, no tiene agenda, porque no la ha elegido el pueblo. Y entonces, ¿por qué aparecen las fotos como si fuera... No tiene agenda comunicada. primera A Tiene mí, un pedazo de agenda. Es que, O sea, es que en lo fin, del pueblo es buenísimo. Bueno, La reina y yo, estos dice pasaron Sánchez. por la vicaría, ¿verdad? Pero es que me recuerda mucho a Corina en la alfombra roja con Juan Carlos y saliendo en el New York Times diciendo que era asesora del gobierno. ¿Cómo que asesora del gobierno? Es la que se acuesta con este tío. Bueno, aquí ya lo está diciendo. Asesora en captación, utiliza la expresión captación. Captación de fondos. De fondos públicos europeos, los que reparte su marido. Exacto. Pero de momento, si no me corregís, en las fotos no aparece. No. Porque no ha aparecido ninguna foto de Begoña. Aparecerá Hasta en la ahora del no. Lustre. Que su Hasta agenda ahora es no. no Es que comunicada. en Senegal Ya. no. No, es que encima es un viaje No, en secreto Kenia, de negocio. En Kenia. Bueno, si Sánchez dice En la que tierra de Senegal, Antonio. es Senegal. Ah, bueno, Da claro. igual. Saldrá Sí, Fortes sí. Da igual, y dirá música. que es Senegal. Además, ¿qué diferencia hay entre Senegal y Kenia? Ya empezamos a discriminar. ¿Por qué? 8.300 Porque es kilómetros África, ¿no? Porque que- son negros. Sigue estando oculta la agenda del primer viaje a Estados Unidos donde se fue a Naciones Unidas. Sí. O sea, nada Sí, más pero- llegar a presidencia sí, se pero- marchó a Naciones Unidas. pero- Él sí estaba en el No, Africa pero Center. la están paseando en la cumbre de la OTAN, la pasearon como si fuera la... Sí. Sí. La superstar y ahora también porque yo creo que se hablaba de síndrome Leticia, yo veo más bien un síndrome de Michelle Obama. Yo creo que la quieren convertir en una Michelle Obama No, para que después Yo creo que es un síndrome si euro. pierden el gobierno, Vamos. pues la pasen por ahí. El síndrome la pasen euro por como la ahí, copa de un pino. cobrando andando Eurosíntomas, asesoría y demás. el eurosíntoma, Qué sí. ilusión le deben hacer a las tribus keniatas escuchar a esta hablando de la palanca, de las zonas rurales como palanca contra el cambio Tía, climático. como la palanca del Barça, porque ahí el fútbol lo siguen. Qué ¿eh? ilusión. Sí, sí. Sigamos. Bien, Pachi López compareció en Espejo Público y en la conversación que tuvo con Susana Griso hizo parecer una intelectual a la entrevistadora. El pobre trató de ridiculizar la petición de la derecha de bajar los impuestos para recaudar más y mantener el gasto público. Se trata de bajar también el gasto público, replicaba la Griso, pero él estaba desatado y no atendía razones. Ya hay encuestas del portentoso aterrizaje de Rufián en las listas electorales de Santa Coloma de Gramenet. Nuria Parlón, del PSC, sigue manteniendo 17 concejales, Rufián 4, el PP 3, Comunes 3 y Ciudadanos 0. O sea,
Parlon sería alcaldesa con 17 escaños frente a los 7 que apoyarían al insustancial de Esquerra Republicana. Bueno, Benita Dos Carallos escribía... Pero es que tiene un nombre fantástico. Esta es nueva, Sí, sí. es que se apuntan a tu blog gente extraordinaria. O sea, Sí, porque sí. mira, son nombres de estos disruptivos que dicen ahora. Disruptivo, muy bien dicho, sí, señor. Sí, señor, Bueno, pero pues esta resilientes. escribía una cosa que me recordó a mi adolescencia. Decía, elige bragas buenas pero honradas para ir al médico. Era la receta de mi madre para recomendarme calzoncillos limpios, por si te pilla un coche y tienes que ir al médico. Es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, esto lo Además decían que todas las madres. Bueno, perdona, yo se lo sigo diciendo a mis hijos, ¿eh? No con los calcetines, ¿eh? No con los calzoncillos. Eso se da por hecho. Lo de los calzoncillos, eso se da por hecho. Se da por hecho, Lo de claro. los que sí. agujeritos, lo de los agujeritos Los en los tomatitos. calcetines. Tomates. Sintomatitos que te llegan a pillar descalzo. Mira, a Rajoy le pasó. cuando llegaron A los Rajoy le primeros... pisó. A Rajoy le pillaron con lo con cual un demuestra el tomatito. poco control Con un que había en tomatito. ese En el hogar. médico. En un tomatito, no en una foto, se le hicieron una sacar los foto, zapatos tenía un boquete y tenía un así. boquete en el... Pero en el zapato. No, En el calcetín, en el Ah, yo calcetín. pensaba que era en el zapato. No, era en tenía el unos zapato. zapatos asquerosos también, astrosos, que eran la vergüenza de la zapatería gallega. Pero además un día lo sacaron con un boquete, pero no te digo, era del tamaño de una moneda de 2 euros. O sea, en el calcetín. Y además, como es Por tan eso los grande, consejos de Rosana son muy extendía útiles. las Si piernas era- que no si le hubiera cabían, escuchado- se le A veía ver, yo no mucho. les digo que les va a atropellar Pero un Rajoy, ¿tú hubieras coche, Santi, porque entiende El que sería un poco calcetín- agresivo, el pero calcetín- Claro. sí, por si pasa cualquier cosa y acabamos en el médico. El calcetín de Pero Rajoy nunca- era la una metáfora de madre- los presupuestos de Montoro. Una madre que se respete nunca te diría, por si acaso ligas. O sea, no. No. Bueno, una madre de ahora te diría, y si acaso ligas en casa. Eso es. Sí, nada de por ahí, ¿eh? Luego Bien. llega una tronista o un tronista Y ya y está. adiós. Sí. Bueno, Pedro Sánchez, otra vez Pedro Sánchez, envió un mensaje de apoyo a Lula da Silva en las presidenciales brasileñas. A Luis del Pino le ha parecido un detalle cabal. El GAFE apoya a Lula. Bien hecho. La última a la que apoyó, la candidata presidencial del Partido Socialista francés, quedó por debajo del 2%. Oye, déjame que antes me ha dicho Luis que conoce este gremio. Yo sabía que el Supremo había sacado de la cárcel a Lula, donde estuvo año y medio, y luego metió en la cárcel a Dilma Rousseff porque el Partido Sí, de los señor. Trabajadores era una banda de atracadores, era el PSOE de Andalucía, pero a nivel brasileño. que Bueno, es es una corrupción, 4 casos, 5 casos serios, ¿eh? Sí, O sí. sea, es- Pero cuenta por cómo caso. lo sacaron al Bueno, camarada Lula. en 2018, un juez que había votado, que había sido militante del partido de Lula y había sido puesto en el Supremo por el partido de Lula, que es Edmund Fachin, le anula las causas. Él estaba preso en la cárcel con una condena en segunda instancia de 12 años por un piso que le habían dado, una empresa constructora le había dado un piso en Guarujá, en una zona, una especie de Punta del Este de Rica. San Pablo, un piso, un triplex de 600.000 euros, en el cual aparte había una foto de él con el constructor dándole las llaves. O sea, era un momento Sí, sí, sí. espectacular. Bueno, pues con eso se va a la cárcel y entonces anula las causas por un tecnicismo, no porque Lula es inocente, no porque el juez Sergio Moro era un fascista y reciente, no, era porque dijo, no, es que esta causa tendría que haberse juzgado en Brasilia y no en Curitiba. Vale, pues anula las causas, pero para eso necesitaba que lo remate el Supremo, el presidente del Supremo, que se llama Ricardo Lewandowski. Y Ricardo Lewandowski siempre, en todas sus causas, en todo su historial, apoyó al partido de Lula. Siempre, en todas sus causas. Es una especie de conde pumpido del Partido de los Trabajadores de toda la vida. Pues, y este es el que permite, con su fallo, que Lula se pueda presentar a las elecciones. Es decir, que son 2 jueces del Partido de los Trabajadores, puestos por Lula en el Supremo, el que dejaron a si el presidente del Congreso, el López L, quería delincuentes, pues aquí tiene a uno. Porque Lula tenía una organización criminal muy similar a la de los Kirchner. Lula, en Odebrecht, tenía el apodo de
amigo. En los cuadernos de Odebrecht tenía el apodo de amigo. Eso lo contaron, eso no nos lo inventaron ni la prensa ni nada. Eso lo contaron los ejecutivos de Odebrecht, que colaboraron lo con que la le daban, fiscalía, lo que le daban las mordidas a Lula y a todo, no solo a Lula, sino al resto Fíjate que de partidos. en Perú, Alan García se suicidó por una coima de Odebrecht. En Brasil se vuelven a presentar a las elecciones para ganarla. O sea, El caso, era más decente que suicida. No, lo del caso de Brecht es brutal, que es una gran constructora y está acusada de haber pagado sobornos en todas partes, pero en Argentina, en Perú, en la misma Brasil. En Brasil me parece que eran 349 millones, en Argentina eran 30 y pico millones, en Perú 14. En Perú a todo el que quería, de hecho Jaime Bailey, cuando estuvo a punto de presentarse a la presidencia, porque decía, quiero ser presidente y primera dama, y le ofrecieron los de Odebrecht, oye, nosotros damos a todos, si te presentas, por supuesto, cuenta con fondos, porque les sobraba luego en obras públicas, en Perú, por ejemplo. Bueno, es que con media autovía ya recobras 10 veces más de lo que has pagado. Obras existentes u obras no existentes. Exactamente, como en Argentina, como la banda, como lo de la causa vialidad de Cristina Kirchner, que al testaferro que tenían le adjudicaban obras públicas que ni empezaban. Y de hecho, cuando se cargan en Venezuela al presidente, que era el presidente real del Tribunal Supremo, a Martín Tortabú, se lo cargan. Una de las causas que estaba investigando era el caso Odebrecht, y automáticamente se lo cargan, que está refugiado en estos momentos en Washington. Sí, hoy hay un fallo en Matrix, porque en El País aparece una historia, un reportaje de un saqueador de PDVSA, pues de apellido Salazar, que el que lo firma está despedido. Se lo llevó todo y se lo gastó en joyas y demás. Pero para rematar lo de Lula, Bolsonaro no se enfrenta a un partido, se enfrenta a toda una casta, porque no solo era el Partido de los Trabajadores, eran todos los demás que tenían puestos en Petrobras, puestos directivos en Petrobras, que eran por los cuales los contratos se los daban a constructoras, y esas constructoras después le daban el 3% a los partidos para financiarlos. Estamos hablando de 4.000, 5.000 millones de euros. Bueno, sigamos. Bueno, pues para terminar, Jordi Sevilla, ministro que fue de José Luis Rodríguez Zapatero, dijo: quienes se empeñan en ver el mundo europeo y España de hoy con los ojos de 1936 son psicópatas que deben estar antes en psiquiátricos que en gobiernos y parlamentos democráticos. Lo dice uno de la banda de los exhumadores de Franco y Queipo de Llano. Y José Antonio Primo de Rivera. Se le quiere adelantar la familia y no le dejan. Y no le dejan, porque ellos lo que quieren es sacar al muerto. ¿Y qué me dices de la hermandad de la Macarena, la heroica hermandad? Que ha dicho que espera, porque lo que quiere es cumplir cuanto antes las órdenes del gobierno. Que ya estaban trabajando en ello. Sí, llevan muchos años. Que ya estaban trabajando muchos años trabajando en eso. Que sí. Son como Soro o como el Argüello que defiende a Irene Montero, incluso diciendo que no ha dicho lo que ha dicho y en lo que se ratifica, la pederastia. Claro, luego, ¿cómo no sospechar? Un obispo defendiendo la pederastia que defiende a la comunista. ¿Y se defiende a la comunista o a la pederastia? Claro, preguntar no es ofender. El otro día estaba con las estrellas de la COPE. ¿Cuánto vicio tiene que haber ahí? Me preguntaba yo. En fin. El plan de sacar a Primo de Rivera, que es el mismo que el de sacar a todos, es acabar convirtiendo lo que era un cementerio católico en un cementerio civil. Y la conferencia episcopal traga. Claro, ¿no? El arzobispado de Madrid no piensa defender a la gente que está enterrada allí y que fue enterrada en un cementerio católico. Que es el bando nacional, que muchos murieron por ser católicos, exclusivamente. Claro, exacto, es que en estos momentos están enterrados por ser católicos, en un sitio declarado católico. Han recurrido, evidentemente, al arzobispado y le han dicho: ¿quiere defender usted que es un sitio católico? Y están esperando a que defienda que es un sitio católico, el arzobispado de Madrid. Sí, pues fíjate, va a defender. Pues se están defendiendo, pero si lo último que hizo, solo lo penúltimo, lo último ha sido esta guarrada de Argüello, defender la pederastia. Eso ni Francisco se ha atrevido. Pero es que la penúltima fue cuando denunciaron a Pitita por despojarse de la parte antero-posterior. Eso fue Osoro, ¿verdad? Eso fue Osoro en que persona. Pitita le llamó. Entonces dijo, oye, el cura la denunció porque habían irrumpido cuando estaban dando la comunión
irrumpieron, había 40 personas comulgando en la capilla y entraron diciendo: arderéis como en el 36, el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, y repetían: arderéis como en el 36, que es cuando mataban a los católicos por el hecho de serlo. El cura lo denunció, la parroquia lo denunció, vamos, el cura que estaba haciendo la misa. Y va Osoro, que no es que sea cobarde, es el que inventó la fuga, y dice: no, pero no quería ofender. O sea, y deja colgado al cura. No, los quería quemar. Y a los feligreses, y a los comulgantes, y al Sagrado Sacramento. Dice, pero ¿se puede ser más miserable? Pues sí. Ahora los de la hermandad con Queipo de Llano. Y estábamos esperando órdenes. No, hombre, no, comeros ya el muerto, si ya solo falta que coman muertos. O sea, es una cosa. O sea, en el país donde hubo el peor genocidio católico y hacen... El otro día lo contaba Emilia al Andaluce. Queipo de Llano es un sujeto atrabiliario, estúpido y tal, pero fue golpista republicano, conviene recordarlo. Esto claro, no lo sabe Jordi Sevilla, que le iba a enseñar economía en 2 tardes a Zapatero y se ve que no encontró tardes para aprender. Y Jordi Sevilla tampoco. Tiene un libro en el que hace una gran defensa de Robespierre. Tal cual, es que esos libros, yo leo libros absurdos que al final solo lee el autor y yo, pero ese lo leí y además lo entrevisté y dije, pero esto es la Revolución Francesa. Bueno, no hay que tomarlo literalmente. Y digo, coño, no hay que tomarlo, la guillotina era más literal imposible, te cortaba la cabeza. Pero lo que está pasando con la Iglesia en España, la traición de la Iglesia a los católicos, es algo que no se ha visto nunca. Porque malvados, un papa malo, Francisco, lo que sea, sí. Pero entregar, como ha entregado Francisco, a los católicos chinos, al Partido Comunista Chino, que es lo que ha hecho, y admitiendo que haya una iglesia católica comunista china, que es el primero que lo intenta, yo lo cuento de memoria, del comunismo es Lenin. Claro, en aquella época los papas creían en Dios. Y dijeron, hombre, no. Y murieron y los mataban de 1000 en 1000. Bueno, ahora sí, se venden baratísimos. Salvo ¿Cómo algunas está el excepciones. kilo de obispo? Pues la acción de prisa, más o menos. Salvo algunas excepciones, como el prior, el prior del Valle que plantó cara. Y otros. Y 2 jesuitas, la Rínaga, que conoce bien Santi González, y Fernando García Cortázar, que en paz descanse. Al menos 2 jesuitas decentes conocemos en el País Vasco. Oye, qué dolor de cabeza, ¿no, Federico? Sí. Vamos a tomarnos un ibudol. Sí. Y que ya que estábamos hablando de Queipo de Llano, sí, es justo recordar que Queipo se las tuvo más o menos tiesas con Franco cuando condenaron a muerte al general Batetti Mestre, que fue el que se cargó aquella proclama de Companys. Y no he acabado... Perdón, sí. Queipo de Llano lo admiraba como militar y como persona, y entonces, en fin, tuvo sus más o menos palabras. Al final ganó Franco, claro, que era lo que solía pasar. Pero es que Emilia contaba el otro día que la iglesia esta, donde está enterrado Queipo de Llano, la asaltaron y la quemaron. Los rojos, porque eran los rojos, y se llamaban así, los rojos. Eso no es estar fuera de tiempo, eran los rojos. Y los rojos quemaron esa iglesia y 7 iglesias más en Sevilla. Y el problema es sacar ahora a Queipo de Llano. O sea, es que se puede ser escoria, basura, virus de las bacterias y lo que es. Pero el nivel de degradación de la Iglesia española es que es de no creer lo que España ha sido en la historia del catolicismo y la basura en la que él va Déjame recordar también el nombre de Jorge López Teulón, que es otro de los grandes investigadores sobre el tema de lo que ha sido el genocidio y el asalto y la quema de conventos y todo el martirio al que sometieron a los católicos durante la Segunda República. Y es el mayor investigador, sobre todo lo que pasó en Toledo, y tiene unos libros fantásticos sobre eso, y su último libro es una recopilación en fotos de todo lo que, para recordarles precisamente a los suyos lo que hacían los rojos una vez que entraban en una de estas iglesias o monasterios o conventos. Es una cosa que cuando conoces algo de la historia de España, yo cuando hice la memoria del comunismo me estuve estudiando la represión en Cataluña.
que es peor que la de Madrid, muy anterior. En 14 días mataron a 8.000 personas. Les llamaban misaires, los que iban a misa. Y a los curas la costumbre era torturarlos, caparlos, matarlos y meterles en los dientes, rompiéndoselo un crucifijo. Crucifijo que llevaban, antes un crucifijo grande, llevaban los curas, metían rompiendo los dientes. Las violaciones sistemáticas de monjas, luego el asesinato, que duraban días, semanas. O sea, las cosas que hay, Barraicoa, por ejemplo, lo ha investigado mucho, en fin, toda la gente católica que quedan allí en Cataluña. Bueno, pero ¿cómo es posible que la gente trague esto? Pues lo tragan por la crucecita, porque les pone luego una crucecita y dicen que es para las hermanitas de los pobres. No, hombre, que no. Las monjas vivirían de la caridad mejor que lo que viven de la caridad de los obispos. Qué vergüenza. Ibudol, Federico. Ibudol, sí. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonian... Sí, bueno, acabo de ver las imágenes de Elon Musk visitando las oficinas de Twitter en San Francisco, cambiando el lavabo de su servicio. Esto no pasa en Caledonia. Mira, este mamarracho de Elon Musk ahora defiende a Putin. Bueno, yo te ahora digo... defiende a Putin. Sí, pero si yo no es por y Elon dice Musk. que vive en una casa de 2 o 3 metros cuadrados. Este es un psicópata como todos estos, Sí, pero todos todos como el tienen siniestro Bill Gates, que es locos por la pasta y por la pasta hacen lo que sea. Iba a defender a Ucrania, ahora dice que no, que hay que defender a Putin, Bueno, pues el caso porque es que... Putin le ha puesto los puntos. O sea, son una banda de imbéciles, Sí, sean genios para lo suyo. Como empresarios Claro, son luego se nefastos. meten en lo que pues te metes a cambiar el lavabo, pues no es lo tuyo y además te haces la foto. Es Caledonia lo hace no un pasa, te lo ingeniero, hace un no Elon Musk. efectivamente. Además que ha inventado el Tesla, que solo Sí. por eso debería ir a la cárcel de por vida. Bueno, la a cantidad ver, de vidas arruinadas también por el coche inventó eléctrico. PayPal y no sé. Anda, que no te estafan por ahí. Bueno, caledonian.es, en Javier Ferrero tenemos Que una no vaya Elon Musk. extraordinaria. En el lavabo, en el baño, en la pila o en la cocina no hay masilla alrededor. Esto es estupendo. Eso es Está fundamental. encastrado perfectamente. Perfecto, no hay sin nada, es como ningún tipo de Cuzco, tara. no hay Bueno, un punto. La excelencia es donde entre el la aire. apuesta de Caledonian. Mira, Federico. si gana Lula, Caledonian.es, los ¿sí? brasileños que vendrán a vivir a Madrid, pues en Caledonia. Javier Ferrero, claro que sí. Gente solvente, además el portugués de Brasil es tan bonito. Muy bonito, claro que sí. Bueno, ¿y el colacel a quién se lo enviamos hoy, Federico? A ver. Yo se lo reservo a Noelia, que hace mucho que no la veo, porque ir a la guerra... A Noelia Núñez. Ah, vale, Noelia, digo, Noelia, Noelia. Me he acordado, me he pensado en Noelia Bautista, nuestra Noelia Bautista. También, pues a Noelia Bautista, que el otro día hizo una pieza buenísima en Libertad Digital. Sí, la escuché, sí. Pero sí, buenísima. Sí. Bueno, ¿ya has visto las piezas que hace ahora ya para... Hombre, claro que las veo. Bueno, claro, Noelia, sigo. Para Noelia Bautista y Noelia Núñez, el colacel, claro que para sí. todas las Noelias, Sí. incluyendo aquella Noelia para la que Augusto Alguero, que se enamoró de ella, una Miss España canaria, se enamoró, pero ella tenía novio, era muy formal, y le dedicó una canción que hizo célebre Nino Bravo, Noelia. Pero Noelia siguió con el novio y... Qué nombre más bonito, por cierto. Sí, Claro que sí. Lucía porque siempre te lo digo, las palabras y las consonantes que están en limonero, en la palabra limonero, que son las no sordas, las sonoras, esas son las bonitas. Lo que suena bien en español Mira. es todo lo que te aparece en limonero. Claro que sí. Pues suena muy bien. Oye, también colacel suena muy bien. Y Lucía Prieto ya ni te digo, ni te cuento. Lucía Prieto, que después o delante de Alonso es la que más sabe de coches. Claro que no, sí, pero también no la pueden sabes. ver. O sea, ¿Qué cree de Fórmula 1? le presentas una bujía y la saluda, doña Lucía. Vamos a saludar a Lucía. Buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días a todos. Todos nos merecemos sentirnos bien, sentirnos con fuerza por dentro y por fuera. Y a veces la alimentación, nuestro estilo de vida, no nos ayuda para nada. A veces el cuerpo nos está pidiendo a gritos que suplementemos para combatir el envejecimiento prematuro y los radicales libres. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural. Es la mejor y más inteligente suplementación porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel,
el descolgamiento, la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. A ver, Naya, en el Corte Inglés, uy, qué Pues mira, bonita con ese homenaje a la nación Sioux, me encanta. O sea, no es... Me alegra que te guste. Sí, bueno, con el sí, aniversario de Hipercor y Supermercado Corte Inglés podemos ahorrar, pero sin prescindir de lo que nos gusta, la cervecita, el jamoncito, un bonito Es bueno. la vida. Bueno, pues 25% de regalo en más de 5.000 productos. Hasta el 2 de noviembre te llevas también un 25% de regalo en todas las cervezas, refrescos, zumos, aguas, aceites y conservas de pescado, en todas y de todas las marcas, para utilizar en la próxima compra. Y además tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500 productos de las primeras marcas. ¿Y cómo están de aniversario? Pues tienen 1 millón de euros en premios que reparten en cupones regalo en el aniversario del ahorro. Hipercor y Supermercado Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien, una pausita y vamos rápidamente. Creo que ya ha llegado Noelia. Sí, ha llegado Noelia Núñez, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Fuenlabrada, que es una de las poblaciones Lo más difícil, habitadas de bueno, Madrid. prácticamente imposible de ganar por la derecha desde tiempo inmemorial. O sea, Felipe II lo intentó y no pudo. Sí, sí. Y sus dominios no Pero se ponía el ojo, sol. que ahora que nos va a contar Luis Fernando los datos de la EPA que acaba de salir, hay que decir que Fuenlabrada, con 22 polígonos industriales en la Comunidad de Madrid, que hay, se dice pronto, es decir, una potencia extraordinaria para el empleo, es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid con más paro y al mismo tiempo el segundo con menor nivel de renta para sus ciudadanos. Hay una oportunidad, hay un mal asunto, efectivamente. Vamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo, chubascos en Galicia, que con lo que está haciendo el PP no me extraña, y en el resto de España nubes, que tampoco me extraña. Las temperaturas un par de grados, 24 grados en Madrid, la máxima otra vez en Granada. Esto es alpitarte. O sea, no es normal lo de Granada, que todos los días salga en el telediario. Muy bonito, ¿verdad? Jaén, gran ciudad, pero claro, es que Granada es Granada, 33 grados, y la mínima en Soria, 9 graditos. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro? Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando? Pues la bolsa, Federico, está en negativo, se está dejando en este momento un 0,89%, cotiza justo en los 7.800 puntos. Vamos a ver si consigue mantener ese umbral, aunque no parece, está esperando desde luego con tono negativo esa subida de los tipos de interés que se espera para el día de hoy. ¿Y Lunfai? Lunfai, que es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas, entre otras cosas, para hacer más flexible su puesto de trabajo, permitiendo a los empleados hacerse adelantos de nómina de una manera sencilla, rápida. Le da un botón a la aplicación, se le ingresa la nómina generada hasta ese día sin que a la empresa le suponga ningún tipo de problema. Lunfai, que piensa siempre en empresas y trabajadores. Noticia de interés cultural de la ONCE. Pues hablamos de Gaudí, su nueva exposición dedicada al artista. Centro en Madrid acoge esta muestra que se centra en obras del artista con más de 150 objetos entre planos, maquetas, cuadros y fotografías de la época. Sabes que yo vivía al lado del hospital donde murió Gaudí. Tres días estuvo agonizando. Dice, este es un mendigo que le ha atropellado el tranvía al Tibidabo. Y era Gaudí. Gaudí. Eso le pasó a Tesla. Bueno, Tesla, pues a Gaudí. Pero bueno, ¿no? A Gaudí, que era muy bueno. Bueno, no era muy bueno Tesla tampoco. No, Gaudí sí era muy bueno. Era tan bueno que iba con un mendigo y entonces lo atropelló el tranvía. Y lo llevaron al hospital porque era un mendigo
y es que era tan pobre y tal, y vivía, era un católico de los de antes, que lo hubieran matado en el 36, claro, pues se murió antes, y entonces estuvo allí 3 días, y está pues en el hospital de la Santa Cruz, y yo vivía al lado, justo, que hay unos jardines muy bonitos, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Massana, unas jóvenes guapísimas había en aquella época, ahora ya serán trans o lo que sea. Bueno, que no se me olvide, datos de la EPA que acaba de salir. Sí, Federico, datos de la EPA que nos ofrece Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis de Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, que nos ofrece, como digo, estos datos de la encuesta de población activa que ya ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y que son los siguientes. El paro subió en 60.800 personas en los meses de verano. Se trata del mayor repunte en un verano del paro desde 2012, a excepción del año de la pandemia, el verano de la pandemia, cuando subió en 355.000 personas en ese verano. Bueno, pues si descontamos el de 2020, desde 2012, recordamos, los años peores de la crisis, no se registraban tan malos datos en un verano en España, 60.800 personas en los meses de verano. O sea, como diría Nadia Calviño, crecimiento sólido. Fuerte, sostenido, nos sobra el dinero. El paro, claro. Y como diría ella también, hay que prepararse para lo peor. Ahí está el dato. Porque primero te vende un buen dato, primero te vende un dato fantástico de inflación, y después te dice hay que prepararse para lo peor. Pero la culpa es de la guerra. Ahí está, antes de la guerra teníamos la misma tendencia, pero ahora totalmente. La culpa es de la guerra. Ahora yo creo que la culpa es de este señor. De este señor, de China Vigila. Porque es China Vigila. Este señor, que es el que preside la cumbre de Davos y el que impone la Agenda 2030, Xi Jinping, con Bill Gates aplaudiendo. Y los Soros de Soros subvencionando también. A Bill Gates. Y Sánchez dándole 130 millones de euros a este. Bill Gates es este tío. En fin, Noelia. Bueno, vamos a ver, Vanessa, ¿qué tenemos en el Congreso? Bueno, en el Congreso primero vamos a Pretoria, porque allí está ya Pedro Sánchez, ha aterrizado esta madrugada. Bueno, es capaz de liberar a la masa negra de Sudáfrica. Provincia de Cádiz, que diría Pedro Sánchez. Exactamente, al lado del Alto Volta. Bueno, ya hemos visto por primera vez a Begoña Gómez bajando del avión, en la primera imagen que tenemos. Te lo dije, en cuanto lleguen cerca de Mandela, saldrá. Y nada más bajar, ha hablado sobre el Poder Judicial en una conversación informal con los periodistas. Ha dicho: nunca antes estuvimos más cerca de llegar a un acuerdo, y en referencia a la juez Victoria Rosell, a la ex juez Victoria Rosell, ha dicho que si queda fuera del Consejo de los Jueces no es por vetos, sino porque el acuerdo al que se ha llegado impide que esté en ese Consejo. Luego ya hay acuerdo. Se abre la puerta, sí. Ya hay acuerdo. Ya hay acuerdo. Parece que está, o al menos da la sensación de que esto es una coreografía, que a lo mejor está pactado ya, ¿no? Como se está calentando el ambiente. Desde luego, si lo que quería el PP era vender como un sacrificio de ellos y no como un triunfo de Sánchez, ya se ha encargado Sánchez de decir en Pretoria que es él el que ha ganado. Toma nota. O también se puede interpretar como una presión para que el Partido Popular... Él no se mete ahí en eso si no está seguro, además en Pretoria. Miguel Ángel Pérez contó hace como 10 días ya que la operación Rosell era una operación señuelo. Yo te pongo a Victoria Rosell, luego la aparto, pactamos y el objetivo real es el que iba. Pero natural, pero es evidente, pero si además es una lerda, si la propia gente suya la desprecia, si la ley del sí es sí, que la hizo ella. Sí. Cuando llega a campo el novio de la señora de presidenta de Merichol, él lo primero que dice es que hay que arreglar la ortografía y después adecuarlo a las leyes. O sea, pero lo primero que es más, filtra datos de mala redacción de la ley, párrafos enteros, con lo cual quedó como la analfabeta que es. Bueno, el gobierno es experto en dominar el relato, en eso es verdad, que eso no lo podemos negar. Y fijaros hasta qué punto en estos momentos se está manteniendo un encuentro con científicos en Sudáfrica, y es paradójico porque muchos de esos científicos precisamente han salido de nuestro país por falta de oportunidades. Y hoy además hemos conocido esos datos del paro, que en contra de lo que decía ayer Nadia Calviño, ha subido en 60.800 parados más. Sí, señor. Pero decía Calviño, decía... Los padres saben que sus hijos ahora tienen un empleo que antes no tenían. O sea, lo peor es que cuando hizo ayer toda la valoración económica, ella ya conocía los datos de la EPA.
O sea, ella estaba diciendo que iba todo de maravilla cuando sabía perfectamente que teníamos el mayor tortazo desde el año 2012. Decía que la inflación no iba a llegar a los 2 dígitos y mire dónde estamos. Ahora, por cierto, en Sudáfrica hay 116 violaciones al día. Al día. Lo digo para que la feminista, Begonia, que se ha sacrificado por las mujeres iraníes, enormemente, cortándose 3 centímetros del flequillo, 2 centímetros del flequillo, era una extensión. Sí. Bueno, mira, me dicen a propósito de Victoria Rosell, me dice Rosa Díez, Rosell no podría ser de ninguna manera, diga lo que diga este farsante, y se traguen los tontos de Génova, porque fue ya en la lista de jueces que presentó Lesmes y ahora, como ya no es juez, ya no puede entrar. Es verdad. O sea, no, señuelo, anzuelo. Estaba en la lista inicial porque efectivamente ahí sí que estaba en activo. Exactamente. Y en estos momentos ya no puede entrar en la lista. Y ahora ya no puede entrar porque ya no es juez. Claro. ¿Qué? ¿Pero ves? En fin, ¿qué razón tienes? Que no es que domine el relato, es que los otros son tontos. Bueno, mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se siguen debatiendo los presupuestos a la sombra de la rebaja del delito de sedición, justo el mismo día que se cumplen 5 años de aquella declaración de la República, ¿os acordáis? De 8 segundos. En el Congreso está Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, turno ahora para el PNV. Hace escasos minutos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado defendiendo la inversión en Cataluña tras la lista de agravios mostrada por Esquerra y, atención, acaba de anunciar que el gobierno llevará al Congreso una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos, dice, a los estándares europeos. Eso en el hemiciclo, porque en el pasillo el protagonista también es la formación de Rufián, advirtiendo al gobierno que tiene mayoría para rebajar el delito de sedición, que lo no niegue, y reconociendo que está la reforma en la mesa de negociación. Creo que también lo dijeron con la moción de censura, lo han dicho en diferentes ocasiones. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira. Y quien tenga un poco de memoria sabe que nosotros siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa en cuanto a delitos se refiere. Nosotros siempre negociamos, siempre, hasta el último minuto. Un cambio que también respaldan y advierten Unidas Podemos, PNV, Bildu o PDeCAT. Gracias, Rubén. Bueno, y también sabemos qué tal ha ido ese encuentro entre Feijóo y el PNV. Lo sabemos por boca de los nacionalistas vascos, que han dicho que no ha habido acercamiento, pero sí una vuelta a la cordialidad. Veremos a ver cuál es la versión del Partido Popular. Pues nada, hacemos una pausa brevísima. Nos metemos ya de golpe en la crónica rosa, que tenemos muchísimo material. Lo que no hemos preguntado a Noelia es por si tiene pareja. No sé, a mí me parece, pero a mí me parece que ha hablado de cosas muy interesantes. Tampoco nos interesa si tiene o no pareja. No, es tan interesante. A mí no me interesa, vamos. Que no te interesa. A mí no. O sea, ¿te interesa después de esos vídeos que haces de Gran Bretaña? ¿Te demuestra que te interesa todo? No, bueno, a mí no me importaría saberlo. Hombre, es feo Isabel preguntarle, porque viene una preciosidad tan lista, tan espabilada, y que viene esa carrera y es que eso por delante. ¿Cómo lo preguntas? No, es que queda mal preguntarlo, por eso no lo he preguntado. Sí. Pero me he quedado con la curiosidad. Reconozco que se lo pregunté a Gallardo, pero... ¿Ves? Pero ¿Ves? Sí, pues sí, me acabo de dar cuenta, sí. Pero yo soy la única mujer en esta mesa hasta que se han sentado Vanessa y Isabel González. Tres hombres y ninguno la ha preguntado por eso. En esta empresa hemos alcanzado la paridad perfecta. Hoy Irene Montero nos da la bendición laica. Hoy. ¿Cómo Irene no? Montero. ¿Cómo no? Que está Isa. No nos atrevimos, pero lo pensamos. Isabel. Es que estaba, y he llegado tarde porque estaba Bea Cortázar contándonos novedades sobre el caso Pedraz. Esther Doña, ¿qué me Federico, dices? Sí, ya sabes que ella es la gran invitada. No sabemos cuándo, en el programa de Sonsoles Sónega la van a entrevistar, pero están ahí. O sea, que al final va a ser ahora Esther. ¿No? Pues no lo sé, y tiene novedades Bea Cortázar que ahora nos va a resumir de la manera más apretada posible, porque hay muchos temas de los que hablar. Por ejemplo, de Ortega Cano, le crecen los enanos. Van a por él directamente y ahora están rebuscando en los archivos para ver quién es la madre biológica de Gloria Camila y José Fernando y traerla a España y entrevistarla. Es indigno y creo que ilegal, pero bueno, veremos cómo se resuelve todo este asunto. Tenemos que hablar de Eva y Cayetano. Hoy Informalia avanza que ella ya se habría puesto en manos de una abogada matrimonialista, luego la cosa está rota, ya no hay vuelta atrás y parece que han tomado la decisión. Y luego contaremos cómo quedó ayer al final la subasta de la Fundación Pequeño Deseo. Sí, porque vamos a dar cifras y cantidades. Lo que se paga por desayunar con Ayuso. ¿Ah, sí? Bueno, pues os digo que se llevó
el premio más alto. Es decir, la persona que pujó más fue por un desayuno para 2 con Isabel Díaz Ayuso y luego visitar al reloj. Yo, desde luego, si es un desayuno, lo que no quiero es que sea para 2, ¿no? Aunque sea desayuno, pero... Sí. Lo de Roca Rey era para 10. Hemos ganado, vale. Sí. Tienes que poner 800. Vamos a ir 10 personas allí a una capea. Y, wow. Una capea, mira, yo todo lo que no sea las ventas y con un presidente formal... Bueno, pues eso. Venga, vámonos a la crónica rosa. Es la mañana. Es radio.